Hola, mi nombre es Cristina Albuja y el día de hoy voy a exponer mi presentación oral de teoría del conocimiento, para lo cual he escogido el tema del lenguaje y sexismo. A partir de ello he establecido como título de mi presentación el sexismo, presente o no presente en el lenguaje. Para poder comprender mejor este debate, he escogido dos situaciones de la vida real pertinentes al tema, las cuales además presentan dos perspectivas totalmente opuestas. Por un lado, tenemos a las expertas en lingüística, como la escritora y académica Soledad Puertolas, quienes ofrecen su punto de vista sobre las guías de lenguaje no sexista elaboradas por corporaciones oficiales, sindicatos y universidades. Nos hablan desde la perspectiva de que estas no solucionan los problemas de machismo en la sociedad, porque para ellas el motor es la sociedad y el lenguaje la expresión y no al revés. Por otro lado, en la otra situación está Teresa Meana, una filóloga y docente feminista, quien ofrece su punto de vista que asegura que existe invisibilización a la mujer en la lengua y que esto se debe cambiar. A continuación estaré presentando los argumentos de ambas perspectivas. Por un lado están los argumentos de aquellas personas que están a favor, que dicen que existe sexismo en el lenguaje, como Teresa Meana, quien nos dice que a través de la lengua se nos socializa, que más que una manera de comunicarnos es un producto social a través del cual aprendemos estereotipos y prejuicios. Dice que a través de la lengua tenemos que ser nombradas, ya que no todo lo que ha conseguido la humanidad lo han hecho los hombres. Ella asegura que se debe hacer un mayor uso de genéricos ya existentes en el español, como decir profesorado, vecindario, entre otros. También dice que no tiene nada de malo decir los y las constantemente, pues para ella es simplemente mencionar dos realidades distintas. Además nos dice que la lengua no solo refleja la realidad, sino que también la crea y la ilumina. Por el lado contrario, tenemos la perspectiva de aquellas personas que están en contra, y ellas dicen que las guías creadas para la no sexualización de la mujer en el lenguaje no tienen nada que ver con la incorporación de la mujer a la sociedad. Ellas dicen que el lenguaje no es sexista, sino que a veces es sexista la manera de utilizarlo. Además, también argumentan que existen genéricos en femenino, como por ejemplo decir la humanidad. Su argumento que más contradice a uno de los de Teresa Meana es que el lenguaje es reflejo de la realidad y nunca al contrario. Dicen que este no va a reflejar transformaciones en los comportamientos sociales, ya que la discriminación de la mujer exige un cambio en la mentalidad de los ciudadanos para que la igualdad se haga efectiva en las prácticas sociales. Ellas dicen que el sexismo básicamente hay que arreglarlo desde afuera y que después podría estar modificándose el lenguaje. Es interesante de todo esto analizar cómo, a pesar de tener perspectivas tan distintas, los procesos por los que llegaron a las mismas es igual, utilizan las mismas formas de conocimiento. En base a ello, he establecido la pregunta de discusión: ¿hasta qué punto el sexismo depende de la percepción sensorial de cada uno? La percepción sensorial es aquella forma de conocimiento que trabaja con los datos sensibles, con lo tangible. Entonces, teóricamente podemos decir que el lenguaje está ahí, igual para todos, pero cada uno lo va a entender de diferente manera. Cada uno lo interpreta en base a una serie de factores. Uno de los más importantes, que es el tema transversal que mencionaré a continuación, es la cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos e ideas que caracterizan a un grupo. Entonces, en base a lo que a una persona le han ido inculcando a lo largo de su vida, va a tener una interpretación diferente de las cosas, entre ellas el lenguaje. Ahí es cuando se llega a la siguiente etapa, a través de lo cual he establecido la pregunta: ¿de qué manera el lenguaje influye en la emoción? Entonces, una vez que han percibido el lenguaje las personas, esto les puede generar una cierta emoción. Esto se puede ver mucho más del lado de aquellas personas que dicen que sí existe sexismo en el lenguaje, ya que se ve que son las más afectadas emocionalmente, porque son las que literalmente están tomando acción, están intentando cambiar las normas ya establecidas, porque se sienten insatisfechas con el lenguaje actual. Posteriormente a ello es donde toma
trabajo la razón. ¿De qué manera influye la razón en la interpretación del lenguaje? La razón es aquella forma de conocimiento que trabaja con ideas y abstracciones. A partir de lo que un individuo ha percibido y posteriormente sentido, va a construir sus ideas sobre el hecho en conjunto. Las ideas de estas perspectivas ya las he mencionado anteriormente. Entonces, es básicamente interesante este tema. En conclusión, según distintas formas de conocimiento como la percepción sensorial, la razón y la emoción, las personas van a tener su propia interpretación del lenguaje, donde para unas el lenguaje construye a la sociedad, mientras que para otras la sociedad construye el lenguaje, lo que genera debates entre los distintos puntos de vista. A mi parecer, no existe una respuesta correcta a si existe o no sexismo en el lenguaje, porque creo que esto depende puramente de la perspectiva de cada quien y de alguna manera siempre va a haber gente que perciba que existe, así como otras que no. Gracias.